Gracias, hermana Sil. Hola, mis amados hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo soy la remanente Sara, y el día de hoy los remanentes y yo estaremos llevando la presidencia del culto. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Cerremos nuestros ojitos. Padre amado, hoy venimos delante de tu presencia a darte las gracias porque Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Dios, te damos gracias por darnos el horario y la oportunidad de la bendición en este tiempo, donde juntos nos reunimos para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros los remanentes haremos que otros queden, que este momento, Dios, se convierta en la reunión que más alegra tu corazón. Permite que en cada uno de nosotros se establezca lo grabado, la raíz y la naturaleza verdaderamente importante. Obra, Señor, para que seamos esas personas que salvan a las familias y cambian su linaje. Permite, permítenos la concentración absoluta en este momento para seguir creciendo en la fe. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Ahora vamos a recordar Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Natán. Bienvenido, hermano Natán. Muchas gracias, hermana Soar. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Yo soy el hermanito Natal y les saludo desde Canadá. Hoy rendimos culto a Dios, es un día muy especial. Les invito a que juntos hagamos nuestra confesión de fe, dando lectura al credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Preparemos nuestro corazón y nuestra mente con un tiempo de concentración a través de la respiración profunda y meditación de 3 minutos. Cerremos nuestros ojos.
Le damos gracias a Dios por este tiempo de concentración. Y así se da lugar al remanente Matías, a cargo de la lectura inicial. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Soy el remanente Matías y les saludo desde Montreal, en Canadá. Me corresponde leer la palabra que encontramos en el libro de Éxodo 3, versículo 18. Oirán tu voz e irás tú, los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Amén. Ahora voy a invitar al remanente Abdías, quien estará al cargo de la alabanza. Hola hermanos y hermanas, bendiciones. Yo soy el remanente Abdías y el día de hoy estaré honrando a Dios con una alabanza que se titula En Jesucristo meditaré, recordando todo lo que nuestro Señor nos ha dado a través del sacrificio en la cruz, la salvación de nuestra alma. En Jesucristo meditaré en lo que hizo para ser mi Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al mundo superó y lo venció. En Jesucristo meditaré. Me hizo libre en la cruz al cumplir con su misión y de la muerte. Me salvó y vida me dio. Todos mis pecados él perdonó. Verdad y camino, luz de la palabra. Él es vida y poder, todo está bajo el nombre de Jesús, el Cristo. En Jesucristo meditaré en las obras que consumó, en todo lo que me dio por la eternidad. Su nombre vida me dará para siempre. Y adoro. En En Jesucristo meditaré en lo que hizo para ser mi Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al mundo superó y lo venció. ¿Verdad? En en Jesucristo meditaré. Me hizo libre en la cruz a cumplir con su misión y de la muerte me salvó y vida me dio. Todos mis pecados el perdono. Verdad y camino, luz de la palabra. Él es vida y poder,
Todo está bajo el nombre de Jesús, el Cristo. En Jesucristo meditaré en las obras que consumó, en todo lo que me dio por la eternidad. Su nombre vida me dará para siempre. Y adoro. Gracias, muchas gracias, hermanos y hermanas. Y ahora le cedo el lugar a la remanente Violet. A cargo de la palabra del remanente. Buenos días, hermanos. Yo soy la remanente Violet y hoy vamos a escuchar el mensaje titulado Los remanentes que siguen la palabra tienen victoria. Los invito a buscar en sus Biblias el texto base que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 41, versículo 38 al 42. Leamos. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Amén y amén. Los invito a cerrar sus ojos para orar juntos. Bendito Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Hoy estamos aquí reunidos ante ti con gratitud porque nos encontraste desde tiempos eternos y nos has guardado para esta época con tus remanentes, guiados con tu palabra y llenura de tu Espíritu Santo. Que en este momento, Señor, estemos atentos, niños y adultos, a tu voz, escuchando tu palabra mediante nuestra pastora Mari Santiago. Que tu mensaje nos alimente y fortalezca nuestro ser para compartir a otros que necesitan de ti, y que solo anunciemos que el único camino de salvación es Cristo. Señor, tú estás aquí en medio de nosotros, aunque no te veamos, tú eres vivo y estás aquí junto a nosotros por siempre. Quebranta, Padre Celestial, toda pereza, cansancio o cualquier otra cosa que nos distraiga de tu presencia. Oramos ante ti con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Recordemos el título del mensaje de hoy, que son los remanentes que siguen la palabra tienen victoria. Génesis 41, del 38 al 42. Invitemos a nuestra pastora Mari Santiago para que sea guiada por el Espíritu Santo y nos guíe con el mensaje. Gracias. Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo y les bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Parece que las cosas son repetidas, pero que no es nosotros no repetimos en el Señor. Nosotros confirmamos que la continuidad del Evangelio, el cumplimiento de la palabra y las promesas de Dios en nosotros, en nuestra familia
en nuestros hijos y nietos nos da felicidad y nos da alegría. Yo cuando escucho a los niños leer la palabra, a veces dicen, bueno, pero es que los niños no saben lo que están haciendo, lo están haciendo forzado o lo están haciendo obligados. No, ellos están aprendiendo y ellos están disfrutando. Cuando usted tiene un niño cerca que le comparte la palabra, usted se da cuenta cómo el corazón del niño se abre para creer la verdad, pero no solamente para creer la verdad, sino para indagar más en la verdad. Porque realmente el Señor Jesucristo dijo que cuando conocemos la verdad es lo que nos hace verdaderamente libres. Y la verdad es la palabra, está contenida en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué más deseamos nosotros los padres, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos? Que a nuestros muchachos les vaya bien. Y hay una sola garantía de que a ellos les vaya bien y que conquisten esta tierra. Y esa garantía es que ellos siempre sigan la palabra de Dios. Entonces, vamos a entrar en la palabra, vamos a entrar en el mensaje como tal, porque quiero que el mensaje sea bastante corto, porque los niños que no solamente están hoy haciendo la presidencia del culto, llevando el orden del culto y rindiéndole culto a Dios, no solamente es eso, sino que ellos también dan su foro. Y ellos también tienen que recordar para toda la vida estos momentos. El culto y la palabra que nosotros le damos a los niños tiene que ser para ellos alegría. Entonces, niños, fíjense ustedes qué pasa. Yo no les voy a explicar muchas cosas porque en la medida que ustedes vayan creciendo, ustedes van a aprendiendo. Pero fíjense ustedes esto. Antes de que naciera el Señor Jesucristo, ya habían pasado miles de años. Y después que nació el Señor Jesucristo, y ahora han pasado 2025 años después que el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Entonces ha pasado muchos años sobre la tierra. Han pasado muchas épocas, mucha gente, pero las personas que teniendo la palabra de Dios no la han seguido, así como veíamos nosotros en el Cineforum el viernes, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, no quería obedecer a Dios. Entonces, cuando no está la palabra de Dios, vienen desastres. Por eso, niños y adultos, cuando ustedes vean películas, lean la Biblia, el Antiguo Testamento, siempre todo céntrenlo en Cristo. Cristo es el protagonista de la historia, del pasado, es el protagonista hoy, es el que tiene el papel principal, porque Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y solo Jesús es el Cristo. Hablábamos hace unas semanas del remanente Pablo. Pablo, que tenía todo en esta vida, porque nació con la ciudadanía romana, con una muy buena familia, creía mucho en la palabra, conocía todo el Antiguo Testamento. Lo único que Pablo no sabía que Jesús era el Cristo. Pero así como Pablo reconoció luego que el Señor Jesucristo se le presentó que Jesús era el Hijo de Dios, así también Pablo tuvo un equipo. Y ahora voy con lo que les recomiendo que lean. Lean el capítulo 16 de Romanos. Hace una semana se los recomendé. Vuélvanlo a leer. Porque esas personas son los que disfrutan hoy y hasta la eternidad este título del mensaje. El título del mensaje es Los remanentes. Las personas que estuvieron con Pablo y Pablo que siguieron la palabra de Dios tuvieron victoria en esta vida.
Y aunque esas personas en esa época, por eso hablamos de las épocas, en esa época, el que creía en Cristo y decía, yo creo en Cristo, yo no me voy a postrar, no me voy a agachar así a rendirle como decir, culto a otras imágenes, a otros dioses, los mataban. Hoy en día no hay eso. Hoy en día, ¿qué pasa cuando los niños hablan de Dios y también cuando los adultos hablamos de Dios? Que otras personas que no entienden se burlan. Pero el Señor está viendo que en nuestro corazón está el deseo de Dios. Salvar a las almas y vivir dentro de la palabra de Dios. Y el que vive dentro de la palabra de Dios sabe que este mundo está separado de Dios y que todas las personas necesitan a Dios. Por eso nosotros tenemos el mensaje ordenado. La promesa del Mesías, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a Satanás. Nosotros tenemos la palabra de Isaías 7:14. ¿Cómo nació el Señor Jesucristo? Nació de una mujer virgen, una mujer que a través del Espíritu Santo vino el bebé a su vientre. Y ese bebé es Jesús. Ese bebé es el Salvador. Por eso se llama Jesús, significa el Salvador. Pero ese bebé creció y enseñó a los discípulos a cómo ellos tenían que tener el poder, que es el poder del Espíritu Santo, y cómo salvar el mundo y cómo vivir felices. Niños con una sola confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Tú eres mi Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Tú vas conmigo a la escuela, tú vas conmigo al juego de fútbol, tú vas conmigo al supermercado, tú vas conmigo a la tienda con mi mamá cuando yo no quiero ir para la tienda, pero tú vas conmigo y yo voy haciéndole caso a mi mamá. Amén. Entonces, vamos al contenido. En el contenido, niños, vamos a hablar de 3 remanentes, porque ustedes son remanentes. Vamos a hablar de 3 remanentes. Así que para el foro, ustedes pueden dar el foro como el Espíritu Santo se los da, con que se queda su corazón. Pero hubo 3 remanentes que fueron muy importantes en la época que ellos vivieron. Y ustedes están viviendo ahorita en esta época. Y en esta época, los importantes son ustedes. Pero hoy vamos a hablar de 3. De José, de Moisés y de Josué. A veces no hablamos mucho de Josué, pero vamos a hablar de estos 3 remanentes para que ustedes tengan claros. Estos 3 remanentes, en la época que ellos vivieron, ellos salvaron a las personas, salvaron la ciudad, salvaron todo. Ahora, ¿qué pasó con José? A veces vemos la película de José y José era un niño que su papá lo quería mucho, que los hermanos lo odiaban, que tenía una túnica muy bonita de colores, que los hermanos lo vendieron. Ajá, pero dentro de todo eso, ¿qué era lo más importante dentro del corazón de José? Que ya Dios le había hecho tener un sueño. Y en el sueño que está, cuando después ustedes lo pueden ver con su mamita, y por eso yo les mandé con bastante tiempo el bosquejo del culto para que leyeran con sus mamitas o sus papitos o su abuela la palabra. O la abuela, digo, la abuela o el abuelo Juan. Entonces, en Génesis 37, del 5 al 9, resulta que siendo un jovencito, él soñó que habían unas espigas y contaba las espigas y él tenía 10 hermanos. Y su hermano menor, que se llamaba, en realidad eran 11, con el 12, que se llamaba, su hermano menor se llamaba Benjamín. Y él soñó que esas 10 espigas se doblaban así, que él estaba para, o sea, que era una espiga que estaba paradita así, y ahora las otras espigas se doblaban.
y también vio la luna y el sol. Y él sacó cuenta aquí en su cabeza. Oye, la luna representa a mi mamá, el sol representa a mi papá y las espigas representan a mis hermanos. O sea, va a llegar un momento en que yo voy a tener una posición, Dios me va a llevar a mí a un lugar donde yo voy a tener una posición porque Dios está conmigo. Él no pensó, yo voy a ser más grande que mis hermanos, yo voy a ser más grande que mi mamá, yo voy a ser más grande que mi papá. Él no lo pensó así. Él no lo pensó así. Y como él no pensaba mal, por eso es que él echó el cuento. Y como él echó el cuento, pácata, los hermanos agarraron y le tenían envidia y lo vendieron. Pero aunque lo vendieron, él tenía la promesa de Cristo. Él sabía que Cristo iba a estar con él. Y lo vendieron y no fue a trabajar en la casa de un militar que se llamaba Potifar. Y ahí Dios estaba con él. Potifar le entregó su casa porque él todo lo que hacía lo hacía bien. Luego en casa de Potifar hubo un problema y lo acusaron falsamente. Entonces, ¿qué? Mandaron a José para la cárcel. ¿Y José qué hizo en la cárcel? ¿Se puso a llorar? No, se puso a trabajar. Y llegó un momento que el jefe de la cárcel le entregó toda la cárcel a él. Todos los presos hacían lo que decía José. Pero ustedes se ponen a ver y dicen, wow, pero si Dios estaba con él, no, porque Dios no esté conmigo así, porque imagínate, el pobre José lo vendieron, lo llevaron como esclavo, los hermanos lo odiaban, después lo llevaron para donde Potifar, allá lo metieron, lo acusaron falsamente y fue para la cárcel. Pero todo esto tenía un plan de Dios. Por eso a veces pasan cosas muy fuertes y no entendemos, pero está el plan de Dios. Había el plan de Dios. ¿Quién llevó a José a Egipto? Dios. ¿Por qué lo llevó a Egipto? Porque Egipto era el país más importante del mundo en ese momento. Pero era un país que no tenía el evangelio. ¿Y por qué pasó él por la cárcel? ¿Por qué primero fue a casa de Potifar? Porque Potifar era un militar. Y como militar estaba cerca del rey. Luego, ¿por qué lo mandan a la cárcel? Porque en la cárcel estaban todos los que trabajan en esa cárcel, que era como de militares, estaban todos los que servían al rey, y ahí ¿qué iba a hacer José? Aprender cómo se servía en el palacio. Porque Dios tenía por adelantado preparado que José iba a ser el gobernador de Egipto, como en efecto llegó a ser gobernador de Egipto. Y lo leía nuestra remanente Zoar, la palabra, que el rey hasta el anillo le puso. Aquí José, después de mí vienes tú, y ninguno otro tiene tanta autoridad como tú, porque el rey, no siendo creyente y no conociendo a Dios, reconoció que en José estaba el Espíritu de Dios. Y por eso nosotros no es porque en la escuela digamos, yo soy cristiano, ni en la casa digamos, ay, porque yo creo en Dios. Ay, yo no digo mentiras porque las mentiras son del diablo. Y eso es verdad. Yo no digo mentiras porque las mentiras son del diablo. Ah, pero no le obedezco a mi mamá. No le obedezco a mi papá. Entonces, tenemos que hacer todas las cosas sabiendo que Dios está con nosotros siempre. Ahora, niños, ¿saben lo que hizo Dios a través de José, aunque José pasó por todas estas circunstancias? Que como José tenía el pacto, la palabra de Dios, y José sabía que vendría, que el mundo estaba separado de Dios y que vendría el Mesías, José evangelizó a todo Egipto. Y evangelizando a Egipto, que era el primer país del mundo, evangelizó a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Con su poder? No, con el poder de Dios. Y luego de José, ¿dónde fue José? Ya sabemos que fue a Egipto. En Egipto, después de pasar muchos años, nace otro remanente. ¿Por qué nació otro remanente enviado de Dios? Porque toda la familia de José, que tenía el pacto de Dios, que sabía que Jesús era el Cristo, que vendría el Mesías y que tenían que evangelizar el mundo, no lo evangelizaron.
Ellos se olvidaron de la palabra de Dios y empezaron a vivir como vive toda la gente del mundo, comiendo, bebiendo y haciendo de todos los desastres. Entonces, como llegó un momento en que vino el desastre, por eso lo veíamos en la introducción. ¿Cuál fue el desastre que vino aquí? Que los egipcios esclavizaron al pueblo de Dios, pero realmente eran pueblo de Dios, se habían olvidado de la palabra. Entonces ahí nace José, y estamos en el punto número 2. Nace José, perdón, nace Moisés, porque ahora el pueblo, como olvidó la palabra de Dios, pasaron a ser esclavos. ¿Y cuál es la misión que le ha dado Dios a Moisés? Que tiene que sacar ahora al pueblo de Egipto. Fíjense ustedes qué diferente. A José le dice, tú tienes que salvar Egipto. A Moisés le dice, como el pueblo perdió la palabra, y ahora que perdió la palabra y cayeron en esclavitud, ahora están, Señor, Dios mío, ayúdanos, Señor, Dios mío, ayúdanos, que estamos aquí como esclavos, Señor, que estamos pasándola muy mal, Señor, Señor. El Señor escuchó su ruego e hizo que naciera este niño. Pero este niño nació de dos padres que eran creyentes, eran de la tribu que eran los sacerdotes, de la tribu de Leví. Entonces, ¿cuándo nace Moisés? En una época de desastre, donde el mismo rey había mandado matar todos los niños varones, mátenlos. Y Moisés era niño varón. Y Dios le dio la sabiduría a la mamá para que lo pusiera en unas canastitas, no lo matara y lo pusiera por el río donde se bañaba una hermana del faraón. La hermana vio al niño hermoso y lo recogió y lo crió dentro del palacio. Entonces, José creció como esclavo, lo tuvieron como esclavo, estuvo en la cárcel. Moisés lo criaron dentro de un palacio. Lo criaron dentro del palacio donde había trabajado y había sido gobernador José. Lo criaron como que fuera hijo del faraón, pero no era, porque era del pueblo de Dios, era judío. Y después de tener Moisés 40 años, Dios le da una instrucción a Moisés. Éxodo 3:18. Le dice, ¿sabes qué, Moisés? Tú tienes que sacar al pueblo de Israel, a todos los israelitas que están aquí en Egipto, los tienes que sacar porque los tienen esclavizados. Ahora, el faraón no quería dejarlos ir, no quería, pero Dios mostró que en otra oportunidad vamos a hacer un culto mostrando esas maravillas que Dios hizo para sacar al pueblo de la esclavitud, y mostró que Dios estaba con él. Le dijo así, Moisés, tú y los ancianos, equipo de evangelismo, tú y los ancianos van a ir delante del faraón en la autoridad de mi nombre y le van a decir que ustedes van a ir 3 días, van a caminar 3 días y van a ir hasta el desierto, porque allí van a rendirme el culto a mí, van a rendir sacrificio a Jehová. Por eso, niños, ustedes tienen una bendición. El Dios de los hebreos, porque es que Cristo nació en Israel. Ellos son hebreos, son judíos. Y ese Dios de los hebreos nos ha encontrado a nosotros también. Así Moisés los saca a ellos de la esclavitud, pero tenían que ir por el desierto. Y fueron por el desierto. Pero después, en todo ese tiempo, niños, ellos estuvieron 40 años allí. ¿Por qué estuvieron 40 años allí? Porque lo que hacían era quejarse, pelear con Moisés, pelear contra Dios. Y durante esos 40 años, todos los que no entendían que Dios estaba con ellos, murieron en el desierto. Pero hubo un remanente
un remanente, dos remanentes llamados Josué y Caleb, que Josué y Caleb vieron todo lo que hizo Moisés, cómo Moisés seguía la palabra de Dios, y Josué aprendió con Moisés a obedecer a Dios, a creerle a Dios, y tuvo victoria con Dios. ¿Quién es Josué? El remanente que levanta a Dios a través de Moisés. ¿Quién es Moisés? El remanente que levanta a Dios para salvar al pueblo de Israel del desastre que habían hecho ellos cuando abandonaron la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el remanente Josué? Y voy a leer una parte de la palabra, una porción de la palabra, de lo que Dios le dice a Josué. Cuando Josué se encarga, porque el pueblo, Moisés mantuvo al pueblo hasta que estuvieron en el desierto. Pero después del desierto, Dios llama a Josué para que sea Josué el que los lleve a la tierra prometida. ¿Por qué tenía que llevarlos a la tierra prometida? Porque en esa tierra iban a ser el Señor Jesucristo. Fíjense qué importante las épocas y la misión que Dios le da a cada uno. Entonces, el Señor le dice así: aconteció, estoy leyendo el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, gracias, Yael, mi siervo Moisés ha muerto. Tú eres el que sigue. Ahora pues levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Así que en la región donde ustedes viven, Dios se las ha entregado a ustedes para que se salven, para que encuentren allí a los discípulos, para que encuentren allí remanentes como ustedes, para que encuentren en esos lugares lo que Dios tiene preparados para salvación. Y el Señor le dice, y así nos dice a nosotros, versículo 9, mira, 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 ¿qué te mando? Es una orden de Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera, en donde quiera que vayas. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, pero ¿para qué Dios? Yo estoy aquí de manera temporal. Dios me mandó para acá, pero yo rapidito me voy a volver para mi país. Yo estoy aquí, pero yo de verdad que no quiero estar aquí. Y ahora no se trata de lo que nosotros queremos. Se trata de que Dios tiene un plan con nosotros. Dios cuenta con nosotros. Dios nos mira a nosotros. Y el remanente que sigue la palabra de Dios y que obedece la palabra de Dios, siempre le va a ir bien, como le fue bien a Caleb, como le fue bien a Caleb, porque Moisés envió a 12 de todo el pueblo de Israel, envió a 12. Dijo, vayan, observen cómo es la tierra de Israel, perdón, la tierra que nosotros vamos a conquistar. Y de los 12 que fueron, solamente 2, Caleb y Josué, dijeron, si Dios dijo que nos va a entregar esta tierra, nos la va a entregar. ¿Y qué encontraron allá? Una discípulo que se llamaba Rahab. ¿Y saben lo que le dijo Rahab? Esta gente aquí sabe que ustedes cruzaron el Mar Rojo. Esta gente sabe que Dios estaba con ustedes en el desierto y que cuando tenían mucho calor les ponía una nube para que los refrescara y en la noche cuando hacía frío les ponía una columna de fuego para que estuvieran calientitos.
Esta gente aquí está temblando porque sabe que vienen los hijos de Dios. Rahab también fue una remanente. Entonces, cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, Dios tiene todo preparado por adelantado. Vamos a concluir. ¿Con qué nos quedamos hoy? ¿Con qué nos quedamos hoy? Y nos quedamos con que antes de Cristo, de que naciera Cristo, cuando estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, en todas las épocas, pasado, presente y futuro, el deseo de Dios es que nosotros tengamos su palabra para que no suframos, para que no nos vaya mal, para que no tengamos desastre, dolor, pérdida, para que no estemos confundidos. Por eso los remanentes nunca van a fracasar. Nunca, nunca. Los remanentes nunca van a fracasar. Entonces, cuando ellos estaban en el desierto, se portaban mal. Mire, se portaban tan mal. Vamos a leer el versículo, el punto 2 dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El tabernáculo de reunión era como decir la iglesia que estaba en el desierto. Y Jehová Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me ha de hacer enojar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Y Dios ahí quería ya matarlos a todos. Pero Moisés le dijo, no, porque todos los demás que nos están viendo, que tenemos que ir a salvar, todos los demás países van a decir, el Dios que ellos tienen, ese mismo Dios lo mató. Moisés intervino delante de Dios. Y ese Dios que está vivo es el mismo Dios que estuvo con José, con Moisés y con Josué, es nuestro Dios. Como está orando nuestra hermana con entendimiento, nuestra niña, nuestra remanente Violet. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de Elías, de Eliseo, de Daniel, de Sadrach, de Mesac, de Abednego. Por eso es que ustedes cada vez, niños, que vean una historia bíblica, no se centren en lo maravilloso que fue Moisés, en lo maravilloso que fue Josué. Céntrense en que Dios estaba con ellos. El Todopoderoso es el Señor y cómo Cristo estaba con ellos. Y como estaba con ellos, así está con nosotros. Por eso creamos y sigamos la palabra de Dios y veamos la vida y el poder de Cristo, como ha obrado siempre y lo seguirá haciendo con nosotros, que somos los remanentes que vivimos en esta época. Niños, porque nosotros, la pastora Mari también, la pastora Mari no es una abuela, pues es una abuela. Yo soy una abuela, pero soy una remanente. Y mi abuelo Juan también es un remanente. Y la abuela Alicia también es una remanente. Porque somos los que quedamos, remanentes el que queda en esta tierra, en esta época, creyendo que Jesús es el Cristo. Por eso somos los testigos del poder de Dios Trino, que disfrutamos la bendición de que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias porque por tu palabra nos haces entender que nuestros remanentes nunca van a fracasar. Nunca van a fracasar. Porque ellos tienen y nosotros tenemos el pacto, tu palabra. La Biblia que contiene tu palabra, que es el manual de vida para nosotros y que nos permite ver el pasado, cómo los hombres y mujeres que dejaron tu palabra cayeron en desastres. No solamente ellos, sino que hicieron caer en desastres a toda una época. Pero también, Señor, tu palabra nos muestra cómo los remanentes que siguieron tu palabra tuvieron victoria
y así es hasta el día de hoy. Gracias porque nos muestras a través de la vida de José, de Moisés y de Josué que tú estás con nosotros, que Cristo vive en nosotros desde antes de la eternidad y tú, Cristo, vivirás en nosotros hasta después de la eternidad. Que el poder de tu Santo Espíritu es quien levanta los remanentes para poder predicar este mensaje de vida que salva y que hace que las personas que están en dolor, en sufrimiento, en desastre, sin guía, sin dirección, perdidas y sin esperanza, puedan llegar a ser hijos tuyos a través de la confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendigo cada una de las familias que están aquí y todo lo que ellos representan. Bendigo, Señor, las regiones donde ellos están. Bendigo, Señor, tu palabra, porque tu palabra es la que nos da vida y la que nos levanta como torres de luz. Tú dijiste, Señor Jesucristo, que tú eres la luz del mundo y que una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se levanta para iluminar a todos los que están en la casa y aún más allá. Oramos por todas las iglesias que están predicando la verdad de que tú eres el Cristo y están haciendo la evangelización mundial. Que juntos, como equipo, nos levantemos para que solo seas tú, Cristo, el mensaje que nosotros compartamos, que solo sea el reino de Dios nuestro deseo y que todo lo hagamos bajo la llenura, la guía, la dirección y el poder de tu Santo Espíritu. Oramos para que en esta semana este mensaje se clave en nuestros corazones y que lo podamos experimentar. En algunos países, Señor, esta semana comienzan las clases de los niños. Yo bendigo a los niños que comienzan clase, que sea un nuevo comienzo para ellos y que todas las fuerzas de la oscuridad se desvanezcan donde quiera que ellos estén. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Pastora Mari, por el mensaje. De verdad somos los remanentes que hemos quedado. Y de este tiempo en el que creo que ya estamos seguros de que esta palabra, especialmente para nuestros remanentes de la iglesia, es que no van a fracasar. Y eso nos da esta seguridad, ¿verdad? Y nosotros los que hemos quedado también somos los responsables de que esta evangelización continúe. Por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes la ofrenda, ¿verdad? El texto de ofrenda que está en el libro de Segunda de Crónica, donde habla el Señor, capítulo 31, versículo 10, y dice su palabra: y el sumo sacerdote Azaría, de la casa de Sadoc, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido su pueblo y ha quedado esta abundancia, de provisión. Así que allí están los lugares donde podemos hacer los depósitos, porque sabemos que la evangelización tiene que continuar, hermano. Y ya nuestros remanentes también van a tener ese privilegio de que el día que ellos trabajen, ¿verdad?, puedan dar para la evangelización para la siguiente generación que van a salvar la fe. Y con este gozo, hermanos, vamos a agradecer a nuestro Señor Jesucristo cantándole, y para esto quiero invitar a nuestro querido remanente Liam, que nos va a dar este tiempo de alabanza para las ofrendas. Bienvenido, remanente Liam. Buenos días, hermanos. Bendiciones. Soy el remanente Liam. Les saludo desde Canadá. Ahora voy a cantar la alabanza a Jesús es el Cristo. Yo un día recibí a Jesús, que es el Cristo de Dios.
Yo un día recibí el camino, la verdad y la vida. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy con Él. La oscuridad que rodea mi ser, como las desvanecen. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré. Jesús, el Cristo es, hasta el fin de mis suspiros, ante todos alabaré. Jesús, el Cristo es, que yo un día recibí a Jesús, que es el Cristo de Dios. Yo un día recibí el camino, la verdad y la vida. Siempre que yo creo que Él está en mí y yo estoy con Él, la oscuridad que rodea mi ser, como las desvanecen. Mientras viva en este mundo, a las naciones proclamaré. Jesús, el Cristo es. Hasta el fin de mis suspiros, ante todos alabaré. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Jesús, el Cristo es. Ahora invito al remanente Eduardo, quien leerá la palabra del remanente. Buenas tardes, yo soy el remanente Eduardo y hoy voy a leer la palabra del remanente que está en Salmos 121 del 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. A continuación voy a invitar a la maestra Silvia para dar continuidad al culto. Gracias, remanente Eduardo. Muy bien, mis hermanos, con este mismo gozo, como dijo el remanente Eduardo, vamos a seguir dando la continuidad al culto y para esto vamos a ver los anuncios de la iglesia.